algo en los inexplicables incendios de Hawái huele mal. Algo no cuadra. Déjenme mostrárselos. Y ahora que les estoy mostrando estas imágenes, les voy a hacer algunas preguntas que vamos a tratar de descubrir hoy. ¿Ven esto? ¿Notan algo extraño en esas imágenes? Ninguno de esos autos tiene cristales. ¿Y por qué es eso raro? Y pensarán, bueno, es un incendio, las cosas se queman. Nada más que déjenme explicarles algo. Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, para derretir vidrio se requieren temperaturas que oscilan alrededor de 2.600 grados Fahrenheit. Un incendio forestal, tradicional pues, puede alcanzar un máximo de solamente 1.472 grados Fahrenheit. Estamos hablando de 1.128 grados Fahrenheit más que se hubieran necesitado para que eso pasara y para que ninguno de esos carros tuviera vidrios. Entonces, amigos, ¿qué tenemos aquí? ¿Por qué los vidrios se derritieron y no simplemente se quebraron? ¿Cuál es el origen de esas temperaturas extremas? Pero esa es apenas la primerita, ¿eh? Se los voy a poner de nuevo porque es un video largo, pero esa primera imagen nos dice mucho. ¿Qué me dicen de las puertas de los autos? Todas están cerradas. En una situación de incendio, sobre todo uno tan rápido, el sentido común nos dice que las puertas de los autos se abren para permitir que las personas huyan, como para permitir el ingreso de bomberos o rescatistas, pero aquí cada una de estas puertas están cerradas. Si estamos hablando de un incendio forestal, ¿por qué nadie abrió las puertas en un intento de escapar? Es como si estos autos estuvieran abandonados en medio de una carretera, como si fuera una escena. Pero, ¿quién se beneficiaría de algo así, de un escenario como este, amigos? Y repito, esto es nada más una probadita de la entrada de por qué Hawái, algo en Hawái huele realmente mal, algo no cuadra. Miren, quiero comenzar explicándoles por qué hay muchas cosas extrañas en estas escenas. Y vamos a comenzar profundizando un poco más en la ciencia detrás de todo esto. Muchos van a llamar a lo que voy a decir teorías de la conspiración. Pero Alba y yo estuvimos investigando muchísimo acerca de datos científicos para probar que simplemente hay cosas extrañas y cada quien que le ponga como quiera, ¿ok? Según estas investigaciones publicadas en el Journal of Material Science, el punto de fusión del vidrio comúnmente es extremadamente alto. Generalmente es más alto que cualquier material en un automóvil, ¿eh? Esto quiere decir, amigos, que en un incendio es mucho más probable que las piezas metálicas del auto se fundan antes de que se funda el vidrio. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos viendo aquí? Alba, es que checa de nuevo esto. Y luego, la manera en la que están los autos, todas las puertas cerradas. ¿Tú ves un vidrio quebrado ahí? Yo no alcanzo ni siquiera a ver un vidrio. El vidrio se derritió. No hay vidrio. Luego, si analizan el entorno, hay muchas cosas que no cuadran. Y cuando ves la manera en la de los vehículos, dices, ¿por qué no hay puertas abiertas? En un momento de desesperación donde estás corriendo por tu vida, no te pones a pensar en, no cerré la puerta del carro. Sí le puse seguro, ¿no? Lo que menos te importa es el carro. En ese momento es tu vida. Tú corres. Sobre todo cuando la gente se estaba botando al agua. Totalmente. ¿No? ¿Cómo fue, también decíamos, cómo fue que las llamas llegaron hasta el agua y alcanzaron algunos barcos? Porque había barcos en el mar quemados. ¿Cómo fue que llegaron hasta allá? Sí, y luego hay algo más. Un dato científico, Alba. Hay otro ángulo también aquí. La política y el papel del Estado y de los grandes medios de comunicación en este ambiente también geopolítico. Hay que mirar de nuevo las cifras. Fíjate, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, más de 100,000 acres han sido consumidos por estos incendios. Más de 100,000 acres. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado cuánto vale esa tierra en términos financieros? ¿Y quién se beneficiaría de un desastre de esa magnitud? Ahora, no estoy acusando a nadie, amigos, porque claro, no tenemos pruebas, pero sí muchos elementos que no cuadran para el que no se quiera tragar la teoría oficialista de los medios de comunicación tradicionales. Pero una práctica común, amigos,
en el mundo de los bienes raíces y desarrollos es la de limpiar las tierras para futuros proyectos. Y la pregunta que hay que hacernos aquí es si los incendios en Hawái están sirviendo un propósito similar. En el 2018, por ejemplo, en California, vimos una situación muy parecida a esta, amigos. Después de los incendios de las tierras quemadas, fueron rápidamente compradas por grandes corporaciones, a veces incluso con un descuento de hasta el 40% en comparación con su valor antes del incendio, porque claro, todo está destruido, todo está quemado. ¿Cuánto puede valer tu casa si ya solo queda el terreno enfrente de una calle deshecha? Según informes de Reuters, es este dato que les acabo de dar. Bueno, déjenme mostrarles algunos mensajes de muchos usuarios de las redes sociales de Hawái. Está en inglés, se los voy a poner, es muy breve y ahorita nuestra traductora oficial Alba aquí les dice en voz femenina qué es lo que quiso decir la señorita. Okay, I gotta tell you guys, I am so frustrated with investors and realtors calling the families who lost their home, offering to buy their land. How dare you do that to our community right now? If you are a victim, Kalamai, sorry, had a little bit poor reception right there. If you are a victim and they are calling you, please get their name. La chica del TikTok dice que está demasiado frustrada y triste o molesta porque realtors, o sea, vendedores de casas e inversionistas le están llamando a la gente que lo perdió todo para hacerles ofertas sobre su tierra. Y dice ella, ¿cómo se atreven a hacernos esto en este momento? Por favor, si te llaman, asegúrate de tomar su nombre porque quieren emprender acciones legales. Claro. No tienen ni una semana. No tiene ni una semana, no se ha terminado de enfriar la ceniza y ya les están de carroñeros. Porque si tienen el dinero, ¿por qué no hablan para decirle, oye, te puedo ayudar en algo? Te presto para que reconstruyas. Exacto, no. O un poco inteligente, oye, ten una frazada, ten comida, ten algo. Soy de bienes raíces fulano, pero en este momento no nos preocupamos en nada. Y ya luego le hacen una oferta. No, como carroñeros, Alba. Sí. Eso es lo que está pasando aquí. Ahora, amigos, vamos a concentrarnos en cómo... ¿Sí, Alba? Y luego, en el incendio. Recuerdan que yo hice un video con la versión oficial y les compartimos la versión oficial. No nos gustó esa versión oficial, pero no había suficientes videos. Ahora con los días están saliendo más. En la versión oficial no hubo alertas, no sonaron las alarmas. El jefe de policía decidió no sonar la alerta de tsunami para que la gente corriera, porque era una manera de ayudar. El fuego iba muy rápido y decidió cortar el agua. No había agua, no sonaron la alerta de tsunami. ¿Cómo cortas el agua en un incendio? Y luego se quema una parte de la isla y el fuego no se sigue. Con esa voracidad que llevaba, no se sigue. Solo quema la jaina y ya. Claro. No, Alba, y luego hay que concentrarnos en algo más aquí. ¿Cómo precisamente, parte de lo que tú dices, cómo los grandes medios de comunicación y los intereses del gobierno están, digamos, explotando este desastre? Y aquí es donde esto todavía nos hace dudar más, amigos. En los últimos 20 años hemos visto cómo ciertos desastres, ya sea financieros, naturales, militares, han resultado extremadamente lucrativos para un pequeño grupo, para una pequeña élite de personas. ¿Suena teoría de la conspiración, amigos? No. Quien me diga que lo es, vamos a darle el beneficio de la duda, pero recuerden, por ejemplo, el rescate financiero del 2008 en los Estados Unidos. Bueno, según el informe del Congreso, 700,000 millones de dólares de los contribuyentes se utilizaron para rescatar bancos y al final, ¿quién se benefició? No fueron precisamente los ciudadanos estadounidenses comunes y corrientes. Entonces, no es tan descabellado preguntarnos si ese incendio pudo haber sido ocasionado. Tenemos la obligación de preguntarlo, amigos. ¿Qué ganan las élites si un incendio así barre con grandes extensiones de tierra y desplaza a las comunidades? Hay que pensarlo un momento. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, una hectárea de tierra en Hawái podría costar desde $5,000 hasta $11,000 dependiendo de la ubicación, incluso más. Ahora, multipliquen esos por las más de 100,000 acres que se quemaron.
y vamos a tener ahí una ligera sospecha. Pero lo que también es cierto, amigos, es que los desastres naturales también son la oportunidad perfecta para ejercer control político. No sé si han escuchado la famosa doctrina del shock. Es un término acuñado por la periodista Naomi Klein que utilizó para describir cómo los gobiernos y las corporaciones utilizan periodos de crisis para impulsar políticas que no serían populares, porque la gente normalmente no lo aceptaría. Miren, les voy a dar un caso muy claro. En el caso de Nueva Orleans, cuando el huracán Katrina, por ejemplo, las escuelas públicas se privatizaron en masa después del desastre. Según el National Center for Education Statistics de Estados Unidos, antes del huracán, fíjense, solo un 7% de los niños asistían a estas escuelas públicas. 4 años después, ese número ya no era el 7%. ¿Saben cuánto era? El 61%. Que tenía que ir a escuelas privadas porque ya no tenían otra opción, las privatizaron. Y ahora, amigos, vemos todo esto que está pasando aquí en Hawái, todos los titulares escandalosos, y estamos siendo bombardeados con un lenguaje diseñado para asustarnos, para generar el caos, amigos. El Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo de la Universidad del Estado de California descubrió que este tipo de lenguajes que hoy utilizan los principales medios de comunicación en esta agenda puede aumentar los niveles de ansiedad en la población. ¿Y saben a qué conduce eso? A una menor capacidad para el pensamiento crítico. ¿Y saben en qué nos quieren centrar este debate? En que si el incendio fue con un rayo láser azul o con un rayo láser rojo, o que todas son teorías de la conspiración. Y que nadie discuta más. Y esto, amigos, no es coincidencia. Según un estudio realizado también por la Universidad de Cardiff que tengo aquí, en situaciones de desastres como esta de Hawái, los medios de comunicación a menudo cambian su enfoque de informar y en lugar de eso, enmarcar, guiándonos para interpretar esta situación a su manera, a la manera de una agenda. En otras palabras, en lugar de decirnos qué pasó, nos dicen cómo debemos de sentirnos acerca de lo que pasó. Así que si ustedes están viendo una narrativa que parece sacada de una película apocalíptica, hay que tener por seguro, amigos, que alguien quiere que sintamos eso, que sintamos miedo, porque es parte de lo que hoy estamos viendo, amigos, que está pasando aquí, por supuesto, en este caldo de cultivo de incertidumbres y temores donde lo que muchos medios de comunicación dicen que son teorías de la conspiración empiezan a salir. Pero, amigos, no todas de las teorías de la conspiración deberían de ser llamadas así y no deberíamos de descartarlas a todas, ¿eh? Algunas pueden parecer ridículas o incluso cómicas, pero otras, amigos, otras tienen más de una razón que deberíamos de replantearnos si tienen un origen real o no. Aquí tengo un estudio del Pew Research Center que reveló que solo el 21% de los estadounidenses confían en el gobierno para hacer lo correcto siempre o la mayoría de las veces. Entonces, amigos, no es una sorpresa que la gente cuestione lo que los medios de comunicación oficial y el gobierno nos quiere decir. ¿Y por qué desconfiamos? Porque en esencia, amigos, hay una verdad que desafía la versión aceptada de los hechos, de que las autoridades y los medios quieren que nosotros nos traguemos. Es como si fuéramos patos en una granja. ¿Y saben qué hacen con los patos en una granja? Los engordan para comérselos. Y amigos, eso es lo que está pasando, engordando esto para la cena, para luego ser servidos a quien se beneficie de este desastre. Y la pregunta, amigos, no es si deberíamos de desconfiar. Yo no sé si ustedes se sientan confiados por las versiones oficiales que hemos escuchado en los medios de comunicación en estos días. Cuando vemos estos incendios devastadores y que no son nada lógicos, Alba, estamos viendo imágenes de cómo fueron, o sea, la cobertura mediática. ¿Quién se beneficia de esto? ¿Qué agenda está impulsando esto? ¿Y cuál es la verdad detrás de toda esta cortina de humo? Pero a mí me resulta algo muy extraño. Hay árboles verdes. Sí, claro. Y luego, mira eso. Como que el incendio solo llegó hasta una parte y perdió fuerza. Parece una guerra más. Parece una guerra. Uno, hay árboles. ¿Por qué los árboles no se incendiaron? Fue muy rápido. Y les voy a decir por qué creo que fue muy rápido. Aquí en Canadá, en Kelowna, está pasando algo devastador.
Y ha pasado algo terrible aquí en Canadá, en Quebec, en el norte de Ontario, en varias provincias hay incendios forestales. Pero el incendio forestal va muy lento. Claro. Alba, por eso precisamente la gente ya se está empezando a cuestionar. Les voy a decir algunas de las teorías que están rondando en el ambiente. Yo se las voy a decir y ustedes tomen su decisión. ¿Recuerdan lo que les mencioné de los grados Fahrenheit necesarios para que el vidrio se derrita? Esos grados Fahrenheit no los produce un incendio común. ¿Qué sí los produce? Bueno, les voy a decir. Una posibilidad que la gente está teniendo en redes sociales es que estos incendios hayan sido causados, dicen, por armas de energía dirigidas, conocidas como DEWS, D-E-W-S. ¿Y por qué las personas están diciendo esto en las redes sociales? Porque estas armas llamadas DEWS, los DEWS, sí existen, Alba. No son ciencia ficción, no son teoría de la conspiración, existen. Según un informe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicado, de hecho, en el 2020, estas armas han sido desarrolladas y probadas para operaciones militares. ¿Qué son exactamente? Son dispositivos que disparan haces de energía concentrada para dañar o destruir el equipo del enemigo. Hasta ahora han sido utilizados solo para derribar drones, también misiles y vehículos terrestres no tripulados. Déjenme mostrarles incluso algunas de las fuentes oficiales de estas armas que ya tienen también países como Israel. ¿Y qué es lo que pueden hacer estas armas? Según un artículo publicado en la revista Nature del 2019, estos DEWS tienen el potencial de ser muy precisos, apuntan a objetivos específicos con una mínima colateralidad, es decir, se enfocan en un área específica sin dañar lo que está alrededor. Podrían disparar incluso a un objetivo y no afectar lo que está al lado, como los árboles. Y por eso la gente piensa que podría estar vinculado con esto, que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero también estas escenas parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Alba. Es terrible, o sea, si vieron en el video, o sea, pongamos así el ojo bien analítico, hay árboles verdes en medio de una zona devastada. Sí. Hay un patio con un pedazo de pasto verde. ¿Cómo sobrevivió el pasto? Si la casa se destruyó. Pero si te fijas, tenía una bardita a cierta altura que protegió el pasto, pero no protegió la casa. Entonces la casa se incendió, pero el pasto no. ¿Cómo iba ese incendio que incendió la casa y no el pasto? Luego preguntan aquí, ¿en Canadá están teniendo incendios? Estamos teniendo incendios. Estamos teniendo incendios y están avanzando vorazmente los incendios, pero no a esa velocidad. Sí. O sea, no hay... De hecho, déjenme mostrarles algunas imágenes de los incendios que están aquí en Canadá para que ustedes las vean. Esos son los incendios que están en Hawái. Eso es Hawái. Eso es Hawái. Déjenme mostrarles los incendios que están aquí en Canadá, pues para que ustedes vean la diferencia de las escenas, ¿no? Ahí vean los árboles. Vean los árboles, etcétera. Y quemado. Claro, eso es lo que estamos viendo aquí. Pero ahora déjenme mostrarles también pues cómo son los incendios ahí. Ahí lo que dice Alba, bueno, pues que cómo puede ser posible que se vea totalmente quemado. Ahí hay pedacito, hierba verde, no que estaba todo quemado, porque hay hierba verde, porque hay pastos verdes en medio de casas que están completamente devastadas. Eso es Canadá, Alba. Eso es Kelowna. O sea, ves humo, Alba, Ajá. Obviamente. Ahora... Ustedes pueden decir, no, es que son imágenes recientes. Claro, es que un incendio no es una cosa de una hora y ya luego no queda ni rastro más que devastación. O sea... Avanzan rápido, por decirlo así, claro, pero no a la velocidad a la que fue el incendio de Hawái. Ves el suelo humeante, aunque ya no haya como donde fuego, bien dice el dicho, ¿no? Donde fuego hubo, cenizas quedan. Claro. Y siempre ves el suelo humeante, etc. Eso está pasando en Canadá. Y luego, vean... Están los helicópteros, están combatiendo. Hay gente, hay miles de evacuados. Porque los incendios forestales, aunque avancen rápido, no avanzan a esa velocidad a la que avanzó. O sea, yo insisto, la manera en la que avanzó ese incendio no es un incendio normal. Porque lo estamos viendo aquí en Canadá, donde hay miles de gente evacuada. Y no es lo mismo. Cuando ves comparas una zona quemada por un incendio forestal, los autos comparados a cómo están en Hawái,
los autos en Canadá tienen vidrios Claro. y los de Hawái no. Claro, y ves el vidrio roto, ¿no? Ahora, Claro. la cosa, Alba, es que estas famosas DEWs, las DEWS, tienen la capacidad para apuntar precisamente un objetivo. Ahora, por eso muchos dicen, no podrían ser usadas para algo tan siniestro como para provocar un incendio. Bueno, no lo sabemos, no podemos decir que sí, pero tampoco podemos decir que es una teoría de la conspiración imposible. Vean eso. O sea, por ejemplo, ve eso, Alba, eso es Canadá. Claro. ¿Qué estás viendo ahí? Botes en el agua. La gente se refugia en los botes en el agua y están a salvo. En el caso de Hawái, Ni los siquiera. botes en el agua estaban quemados, Alba. Claro, dice nuestro amigo Jorge Torres, ese árbol verde se mira que está alto, quizá por eso no lo alcanzó el fuego y el viento ese día estaba muy fuerte, por lo tanto el fuego estaba horizontal. Probablemente. Puede ser, probablemente. Sí, esa es una de las teorías que tienen, que por eso se propagó tan rápido. Lo que no me cuadra aquí es la fusión del vidrio. Claro, pero también hay algo más, Alba. O sea, hablábamos de estos DEWs, ¿no? No olvidemos que el incendio en Hawái dejó una huella bastante extraña. Vehículos quemados de una manera que no corresponde a un incendio típico. Ahora, amigos, no hay pruebas sólidas en este momento, ¿verdad? No, hay que decirlo. No hay pruebas sólidas que vinculen a los DEWs con el incendio en Hawái. Pero esta es la cuestión. Tampoco podemos descartarlo totalmente, ¿eh? Entonces, ¿qué necesitaríamos para llegar a una conclusión, amigos? Como decían en México, ¿no? Si no los acusas de tontos. No. No vamos a ver una imagen ahí con lo que pasó, ¿verdad? Si es que algo más pasó. Pero lo que sí hay que analizar son los patrones de las quemaduras y los residuos. Y eso, amigos, requiere una investigación extensa. Hasta el momento, amigos, ninguna agencia ha presentado pruebas de que los DEWs estuvieran involucradas, pero tampoco nos han dejado claro por qué es entonces ese patrón tan poco usual del incendio. ¿Sabían, amigos, que el presupuesto militar para el desarrollo de los DEWs, por cierto, ha ido en aumento, Alba? Claro. Ha ido en aumento. Según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la NASA, y la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, la GAO por sus siglas en inglés, el presupuesto de estas armas fue de más de 1.1 mil millones de dólares. Ok, ¿y todo ese dinero? ¿Las hicieron para guardarlas? ¿Podrían ser, amigos, que estén buscándose formas distintas de usar este tipo de armas que no sean una cuestión militar? ¿Y si esto cae a manos privadas? Es una pregunta legítima que gira en las redes sociales y que todos debemos hacernos. ¿Por qué no? Ahora bien, estas DEWs también tienen aplicaciones civiles y científicas, pero también militares. Y podrían ser usadas, amigos, para muchas otras cosas, ¿no? La cuestión que yo creo que es lo que debemos de preguntarnos aquí, Alba, es ¿quién nos garantiza que las DEWs no se podrían convertir en el próximo objeto de deseo de personas maliciosas que las puedan usar para otras condiciones? Claro. Y no debemos, amigos, tampoco caer en la trampa de pensar que todo es una conspiración. No todo evento desastroso tiene una cosa conspiranoica, pero el punto sí es que por las pruebas que tenemos aquí y por los que les voy a mostrar ahorita, no es algo loco cuestionar la posibilidad de que esto no cuadra. Según la Universidad de Cambridge, la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales y corporativas está en su punto más alto desde 1960. Nadie le cree al gobierno. Y yo no sé si tú eres que me estás viendo de ese porcentaje mínimo que sí le cree. Yo no. Y hasta ahora los grandes medios de comunicación no nos han dado explicaciones al respecto. Y simplemente se han dedicado, como siempre, a decir que todo lo que no cuadra en sus versiones oficialistas son productos básicamente de teorías de la conspiración. Pero volviendo a este incendio, amigos, y a lo extraño de este tipo de efectos, aunque no podemos afirmar que los DEWs estuvieron involucrados, lo que sí podemos decir es que la capacidad para usar tales armas sí existe. Son armas que existen, que son reales, que existen realmente. Y esto, amigos, significa que debemos aceptar cada teoría que nos aparece en las redes sociales. Tal vez no, pero tampoco debemos cerrar nuestra mente ante las posibilidades. Lo que necesitamos es una investigación exhaustiva, amigos, transparente, que nos explique todas estas dudas. Sabemos que más de 2.700 estructuras fueron destruidas por este incendio que ven.
No estamos hablando de simples edificios, ¿eh? Eran hogares, era gente que vivía ahí. Pero claro, digamos que te encuentras en medio de un incendio devastador que arrasa con todo lo que conoces, con toda tu ciudad. Ahora imagínate descubrir que podría haber fuerzas detrás de este desastre que se benefician de tu sufrimiento, como un realtor, un agente de bienes raíces que te habla el otro día, Alba, para decirte que si no vendes tu casa, que se acaba de quemar ayer, ¿no? Hay muchas cosas que no cuadran. Porque dice un amigo aquí, Luis Rafael, los vidrios simplemente prácticamente se evaporan en miles de pequeños pedacitos, no se derrite. Si ves los autos que se han quemado en los incendios forestales, te vas a dar cuenta que no están quebrados en miles de pedacitos. El vidrio truena y se queda dentro del vehículo. Recuerda que los vidrios de los autos no se fraccionan en pequeños pedazos porque están diseñados para evitar eso, porque en caso de un accidente las esquilas pues se te meterían de los vidrios, ¿no? Entonces no son vidrios como de las ventanas de las casas, ¿no? Definitivamente, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de condiciones, amigos. Por eso yo creo que aquí lo importante es que podríamos pensar que quizás, bueno, pues no pasa nada más que una tragedia aquí. Pero, ¿y qué tal si hubiera interés de apropiarse de esas tierras a través de estos incendios? En los incendios forestales de California del 2018, amigos, como decíamos, muchas empresas se beneficiaron de esa tragedia. Hay un informe de Los Angeles Times que dice que empresas de bienes raíces y constructoras vieron un aumento en la demanda y los precios tras los devastadores incendios de ese momento. ¿Coincidencia? Yo no lo creo, ¿eh? Yo no lo creo. Y claro, todo esto del uso de armas de energía dirigida que hoy prolifera podría ser información errónea o fake news, podría ser. Como les gusta etiquetar a los medios de comunicación a estas teorías alternas, porque todo lo que desafíe el evangelio según los grandes medios de comunicación como CNN y el Estado Poderoso es teoría de la conspiración. Pero también, ojo amigos, porque podría no serlo. Y la pregunta es, ¿por qué deberíamos de tragarnos todo lo que CNN nos dice sin chistar? ¿Por qué debemos de tragarnos todas esas narrativas oficiales? Nadie cree eso, amigos. Y en lugar de llamar a todas nuestras dudas teorías de la conspiración, deberíamos de preguntarnos por qué estamos tan obsesionados en encontrar más en las explicaciones de estas tragedias. Bueno, aquí hay algo para reflexionar. Este informe de Oxfam del 2019 que mostró que la riqueza de los multimillonarios, como los dueños de las grandes tecnologías y farmacéuticas, aumentó $900 mil millones en un solo año, mientras que 3.400 millones de personas, casi la mitad de la humanidad, vive con menos de $5 al día. Algo no cuadra, ¿verdad? Y luego tomemos el ejemplo de la industria farmacéutica. Durante la pandemia del COVID, amigos, las acciones de las compañías farmacéuticas que hicieron las vacunas aumentaron significativamente. Moderna, Pfizer. Para ilustrar, por ejemplo, Moderna vio que el precio de sus acciones se dispararon en más de 600%, Alba. 600% gracias a ese desastre. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿No es una muestra del capitalismo en su forma más pura? ¿Sacar ventaja de las desgracias ajenas? ¿Y qué tal si las provocan? Estamos hablando de 600% más de beneficio. La oportunidad de generar riquezas enormes en tiempos de crisis, amigos. Y claro, cuando nosotros de este lado cuestionamos a la narrativa oficial de los principales medios de comunicación, pues nos censuran y nos llaman conspiranoicos. Y entonces los medios de comunicación convencionales se rasgan las vestiduras diciendo que hay algo que no cuadra y que hay que hacer algo para detenernos a nosotros con toda esta desinformación de los canales como este, porque están dañando a las verdaderas víctimas de esto. Pero nunca hablan de la explotación de las comunidades indígenas y locales de Hawái y cómo les van a comprar sus tierras devastadas a precio de nada. Y pronto vamos a ver seguramente a grandes inversionistas como BlackRock construyendo ciudades enormes y muy bonitas ahí en donde antes había suburbios y barrios, Alba. Lo más probable es que lo van a hacer, porque al final del día lo que prevalece es la narrativa oficial. Esa que nos mantiene a todos ciegos, sordos y que nos quieren tener tontos. Y que nos quieren tener trabajando duro, conectado todo el tiempo a nuestros dispositivos, viendo sus noticieros oficiales, sin hacerles preguntas incómodas. Y hablando de preguntas incómodas, ¿por qué estamos gastando más en impulsar una agenda militar en Ucrania
que en asegurarnos de que nuestros propios ciudadanos estén seguros en sus países. Y cuando ocurre una tragedia como la de Maui, ¿qué sucede? En lugar de recibir el apoyo del gobierno, la gente común tiene que depender de la comunidad y de los voluntarios para sobrevivir. ¿Dónde está el gobierno cuando lo necesitas? ¿Dónde está el dinero de nuestros impuestos? Que debería de estar para ayudar a nuestras comunidades, no para andar regalándole, ¿cómo le íbamos a decir? Damas de compañía. Damas de compañía a las tropas ucranianas pagadas con nuestros impuestos. Y ahí sí están ocupados financiando guerras y dando recortes fiscales a los ricos. ¿Y saben de qué nos acabamos de enterar? Pues de eso. De que ese dinero ni siquiera se usa muchas veces para la guerra. Se utiliza para desviar esos recursos y comprar mansiones en España o autos de lujos a los familiares de los jefes de reclutamiento ucranianos y de lo que les vamos a hablar más al rato, ¿no? Pero bueno, para concluir, amigos, este problema va más allá de Hawái. No se trata de dónde comenzó el incendio ya, ¿eh? O si hay una conspiración detrás de esto. Amigos, no caigamos en su trampa. Nos quieren distraer con tonterías como si el incendio se provocó con un láser azul o rojo o morado o por un transformador de luz. Eso es importante, sí, importantísimo. Pero mientras nosotros discutimos de qué color era eso, no estamos hablando de quién se va a beneficiar en los próximos días de esta desgracia. ¿Quién sufre? Y cómo nuestra estructura social y económica está facilitando ese sufrimiento para que los ricos se hagan súper ricos. Y esa realidad, amigos, es la que tenemos que estar vigilando en los próximos días, porque eso que nos quieren ocultar para que hablemos de otras cosas es lo que más importa por el momento, Alba. Claro. Yo recuerdo que aquí alguien hace un tiempo ponía, creo que fue Mr. Simón, que entre una teoría de la conspiración y una verdad hay 6 meses. ¿Qué? Y en este caso, vamos a ver si hay 6 meses o hay menos, porque ya les están llamando. Y ahora con las redes sociales uno se puede enterar más rápido. Ya les están llamando y les están ofreciendo dinero por sus casas, por lo que quedó de ellas. Más adelante vamos a ver quiénes empezaron a vender, a quiénes le empezaron a vender y qué van a desarrollar ahí. Hoy está Biden en Hawái, hoy fue. Hoy fue, apenas. Hoy fue al evento. Pero sí hay muchas cosas que en este incendio no cuadran. Y ustedes las pueden comparar con otros incendios, con los que han pasado aquí en Canadá, con los que tienen en Tenerife, con los que hay... hay muchos incendios en varias partes del mundo. Es cierto que el aire del huracán que estaba pasando por ahí al lado les ayudó mucho a pasar el fuego. Pero aún con todas esas ayudas que tuvieron de la madre naturaleza, como el huracán, aún así este incendio se movió a una velocidad inusual para un incendio forestal. No, es que... Luego, ¿por qué cortaste el agua de la ciudad? Si venía un incendio, necesitas agua, corta la electricidad, corta el suministro de gas, pero no cortes el agua. Y algo es que a mí lo que más me impacta, sabes que viene un incendio súper veloz, que eso no es, bueno, no me parece tan usual, pero ya viene un incendio súper veloz, corre por tu vida y en lugar de correr por tu vida, dejas todas las puertas de los vehículos cerradas. Sí le puse seguro al carro. Güey, se está quemando esto, traes la flama aquí enfrente. O sea, vas y te botas ahí, mira, ahí está el agua. O sea, no, me parece tan sospechoso la manera en la que están acomodados los autos y cerradas las puertas y derretidos los vidrios. Y luego me parece también sospechoso que hay embarcaciones en el océano quemadas. Y luego veía yo en AFP... ¿Ves cómo se ven ahí los vidrios derretidos, Alba? Mira. Ahí los puedes ver ahorita. Que decían que se quiebran. No se quiebran. Los vidrios de los autos, yo trabajé en una agencia en una ensambladora de autos, no en una agencia, en una ensambladora de vehículos. Y por mucho que se te caigan vidrio, ¿qué pasa? Que se pueden caer. ¿Ahí los ves derretidos? Ahí está el pedazo del vidrio derretido. ¿Dónde ves los pedazos? Abajo del auto todavía no limpiaban. Ahí pudieran verse los pedazos del vidrio. No lo hay. Si se te cae un vidrio, ¿qué pasa? Porque pues, somos humanos y esos son accidentes que pasan. Se cae, el vidrio del auto no se hace pedacitos así como si se te cayera un vaso y van a salir esquirlas. Porque se trata de prevenir que en caso de un accidente donde se rompa el vidrio, pues obviamente no salgan los vidrios proyectados a ti, te lastimen. Pero no hay ni un pedazo de vidrio y todavía no limpiaban. No, y es que mira, o sea, perdón que repita esto, pero
un incendio forestal ocasiona no más de 1472 grados Fahrenheit. Eso es lo más que se ha probado. 1472 grados Fahrenheit. Pero ¿saben qué? Se necesitan 2600 grados Fahrenheit para hacer eso que ven ahí, para que los vidrios se derritan. O sea, faltaban 1128 grados Fahrenheit de calor para que eso pasara. Y eso no lo originaba un incendio común, ¿eh? No. Gracias por vernos. Recuerda que estamos en vivo por Twitch, por YouTube también, de lunes a viernes a las 8:45 hora de Toronto o 6:45 hora de México. Suscríbete y únete a nuestro programa en vivo hoy.